ustedes? Después de tener siempre más de 100 alumnos conectados, pues hoy, después de que ya no pasamos lista, era lo normal de esperar, ¿va? Ahora hay 70 conectados y pues les agradezco a ustedes, que yo creo que siempre los que han estado conectados, pero esa es la tristeza que me daba de que no es que yo los obligue a que estén en la clase, sino que imagínense, la mitad de los alumnos que siempre han estado en clase, a partir de que vieron que no era, ya no se iba a pasar asistencia, sencillamente se retiran de la clase, no solo de la mía, me imagino que de todas. Yo espero que así como está este grupo, yo calculo que para octubre vamos a tener unos 20 nada más, pero pues bueno, es decisión de cada quien, va, cómo hacer las cosas, cómo vivir. Buenas Así es. tardes, licenciado. Fíjese que yo creo que es solo en esta clase porque en la clase de administrativo todos están al pendiente y ahí pasan lista, dejan tareas y un montón de cosas. No sé, digo, eso es lo que me pone Tal vez triste. es por el tráfico de Oilik, es que hoy había más tráfico, estaba un poco más pesado. No, está bien, está bien, está bien. Me gusta que Susana sea optimista. Yo sí soy muy Es pesimista. que, es que sí es Solo- cierto, Lick, yo salgo a las 4 y muchas veces no hay tanto tráfico y vivo cerca de mi trabajo y me costó más llegar a mi casa, igual en la mañana. Entonces sí, pienso que tal vez es por el tráfico. Está bien. Yo en lo personal muy triste, es muy triste, en lo personal. Porque yo pues les dije a ustedes desde el principio que quería aprender juntos con ustedes y mira pues cada día me llena más de tristeza el corazón esto, pero ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar las cosas, así son y así hay que aceptarlas. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que pongan mucha atención porque a partir de hoy ya no va a haber más presentación, ¿eh? Entonces, los que están en clase, pues yo voy dando los puntos sobre los que vamos a evaluar, quiero que pongan atención y pues vamos a tener ya que también nosotros que cambiar, ¿verdad? Porque no es justo que el turista que nunca viene a clases, pues al final tenga una buena nota. Y usted que sacrifica, como lo acaba de decir Susana, pues ella sale de su trabajo, va corriendo para tratar de estar conectada. Pero veo pues, que hoy es viernes, ¿no? Entonces, pero no me puedo enojar, pues cada quien es libre de hacer con su vida lo que más le parezca. Pero la única intención era motivarlos, pues para no solo graduarse, no sean de los mejores. Pero hay quienes como que se enojan con eso. Y tal vez tienen razón, ¿va? Yo creo que entonces a partir de hoy si ya no va a haber más presentación. Eh, con los que están aquí en clase, pues yo voy a tomar decisiones como por ejemplo, eh, vamos a hablar del trabajo final y sí voy a tomar decisiones, voy a tomar decisiones y de hecho una sección de la tarde me costó muchísimo dar clases, ¿no? Muchísimo, porque no me gusta que me marquen dentro de un grupo de profesores que tal vez no asisten, que tal vez yo trato en mi vida de no ser igual que todos, trato en mi vida de ser diferente, pero creo que me meten en el mismo canasto y sí, las cosas siguieron, ¿no? Las cosas siguieron, que por cierto quiero decirles de que una de las quejas que dice alguien que yo lo discrimino porque esta persona es mujer, no puede hacer su trabajo y que yo le quiero robar 20 puntos porque si ella no hace el trabajo ya perdió 20 puntos. Cuando ustedes saben que hasta la saciedad hemos dicho, ustedes mismos han colaborado, que me falta uno en el grupo, que si te puedes incorporar. Y ustedes mismos me mandaron que tenían 12, yo les dije que tienen a 2 y tal vez sus amigos se fueron. Bueno, pero estoy sumamente triste, soy honesto, estoy muy triste porque no entiendo la actitud y agradezco la actitud de ustedes que, no crean, hoy estoy yo motivado por ustedes, que yo los voy a motivar a ustedes porque
ahorita sí no siento mucha tristeza nada más de que, pues si Dios sabe que hemos hecho hasta lo imposible porque todo el mundo esté en un grupo, hombre, de veras. Yo cuando discriminar a alguien, si usted me dice, Lick, mire, yo no puedo hacer el trabajo por diferentes motivos, pues segurísimo que voy a ver que algo hacemos para apoyarlo, pero no una queja, no sé. Bueno, vamos a tener que comenzar la clase antes de que, no va a ser que aquí esté y diga, se puso a hablar y no dio clases, y ya perdió 5 minutos. No sé que me manden una nota que pague mis 5 minutos. Yo sé que todos quieren hablar, pero lo voy a dejar al final, güey. Lo voy a dejar al final. Entonces, y quiero que cuando se detengan, cuando yo les diga que esto va a entrar en el examen, tengan su código a la mano, por favor, güey. Tengan su código. Al final les voy a dejar el tiempo para que platiquemos. Vamos a entrarle ahorita a la clase. Entonces vamos a conocer ahorita lo que es el procedimiento para el reconocimiento de la personalidad jurídica. Realmente el artículo 218 del Código de Trabajo habla que son 3 aspectos para los sindicatos. Primero, que vamos a tener el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de los estatutos y la inscripción de los sindicatos. O sea, desde el momento que nosotros vamos a formar un sindicato y celebramos nuestra primera asamblea, levantamos el acta constitutiva, de una vez vamos a hacer nuestros estatutos, vamos a nombrar, vamos a elegir al Comité Ejecutivo Provisional para que él se encargue de todos los trámites hasta que lleguemos a la inscripción final. Entonces, todos esos aspectos los vamos a conocer. Entonces, este artículo 212, ¿qué requisitos debemos de cumplir? Bueno, ya formamos el sindicato, ya tuvimos la primera asamblea, y ya tenemos nuestra documentación lista. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo, o por medio de la autoridad de trabajo más próxima dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la que debe señalarse el lugar para recibir notificaciones. Esto es importante, porque no señalar el lugar para recibir notificaciones puede ser en cualquier lugar. A la solicitud se debe acompañar original y una copia del acta constitutiva, de los estatutos firmados en cada uno de sus folios por el secretario general, y al final debe ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. La dirección, fíjense que el inciso C y el D se parecen muchísimo. Vean lo que dice. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos, a los que presentamos en el inciso B, se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable. Va a dictar resolución favorable, que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, la aprobación de los estatutos y el orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite que se refiere a este artículo no puede exceder de 20 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución. Estamos en el artículo 218 del Código de Trabajo. Bajo pena de destitución del responsable de la demora. Vea qué consecuencias puede tener un funcionario si nosotros cumplimos todos los requisitos y aún así no quiere precisamente que se aprueben estatutos, que se reconozca la personalidad y que se proceda a la inscripción del sindicato. Procede la destitución de conformidad con la ley. Dentro de los 15 días siguientes a la repetida inscripción, deberá publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud se ha formulado conforme a las disposiciones legales. Si hemos tratado nosotros de cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Solo permítanme que la coordinadora nos está pidiendo ingresar. Aquí estamos. ¿Qué artículo había mencionado, licenciado? Disculpe. 218. Gracias. Bueno, entonces, por favor, este tuvo reforma, soy en medio de su código. Pero vean lo interesante, por ejemplo, qué pasa en el inciso B. Bueno, perdón.
La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme a las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar la resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular una nueva solicitud. Esto es interesante porque el B va a cambiar. Primero en el B que tenemos. Se recuerda que ahí dice que si cumplimos todos los requisitos debe emitirse la resolución correspondiente. Miren el B, que es idéntico. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales, los que presentamos, para nuestro reconocimiento, para la aprobación y para la inscripción. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, que sería un paso adicional, procederá a la realización de la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos, con declaración expresa en que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. Vea lo que dice. A pesar de un requisito más, de una vez ordena la inscripción del sindicato. El trámite que se refiere a este artículo no puede exceder de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente. En el inciso D dice que son 20 días, aquí da 10 días, con la misma advertencia que si hay demora por parte de un funcionario, pues procede su destitución. Y 15 días después de la inscripción va a publicarse en el diario oficial. ¿Sí? Eso es importante porque vamos a ver a partir de qué momento comienza a regir un sindicato. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar la resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, y el texto debe comunicarlo a las partes interesadas para que presenten el recurso revocatorio o bien a una nueva solicitud. Los interesantes de que también hay errores subsanables que si nosotros nos queremos corregir, podemos, o porque nosotros consideramos que tenemos la razón, podemos interponer el recurso revocatorio. ¿Ante quién procede el recurso revocatorio? ¿Ante quién lo debe presentar usted? Por favor, vaya conociendo muy bien los dos recursos. Este revocatorio directamente al ministerio, sí, al despacho del señor ministro, porque aquí existen dos recursos, que ya los vimos, el de reposición y el de revocatoria, pero este concretamente lo resuelve el despacho del señor ministro. El acta constitutiva, bueno, ya formamos el sindicato y ahora nos ponemos de acuerdo nosotros precisamente para el acta constitutiva. ¿Qué es lo que debe contener esta acta constitutiva? Bueno, a ver qué bien quería ingresar. Bueno, qué bendición que ya pasamos a lo siguiente. Nombres y apellidos, profesión o oficio o actividad económica, el número del DPI de los afiliados, aquí dice socios fundadores, pero serían afiliados, fundadores, así como expresión clara y precisa que desean formar un sindicato. Esto significa precisamente aquella actitud del consentimiento por escrito. Nacionalidad y vecindad de los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. La nacionalidad, si están en su código, hagan la llamada y que nunca se les olvide el contenido del artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dime, Blanqui. Gracias, Lick. Buenas tardes. Esta información que nos está dando ahorita siempre está en el artículo 218. 220 estamos ya. 220. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces estamos en el 220, que dice el acta constitutiva. Entonces, nacionalidad, en el inciso B, si usted tiene su código, haga una llamada, diga siempre, agrégale ahí con recomida lo que usted quiera y póngale ver artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Inciso C, autorización a los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar, a juicio de ellos o en nombre del sindicato, cualesquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo, en su caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y en general,
para realizar los trámites del artículo 228. Reconocimiento de personalidad, aprobación de estatutos, inscripción del sindicato. Declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, porque vamos a tener que elegir un Comité Ejecutivo Provisional, ¿sí? Indicando que son guatemaltecos de origen. Por eso es la llamada del artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo déjenme ver que sigue el... Solo permítanme un segundo que vamos a ver que me están enviando a mí. Pero no, disculpa, ¿verdad? Entonces, regresamos al 220, que es el que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, de último, la declaración precisa del comité que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa cuando se trata de un sindicato de la misma profesión, oficio, actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes. Asimismo, puede proporcionar cualquier otra información que los interesados convengan. ¿Qué es lo que necesitamos en el acta constitutiva? Como usted ve, no requiere mayores requisitos. Lo importante que esta acta sí hay que hacerla y nos la tienen que firmar. Vean, el deseo de formar un sindicato, cuando estamos nosotros queriendo formar un sindicato, por favor, deben de hacerlo por escrito. Les comentaba a usted en la clase anterior que, por ejemplo, unas dificultades que se presentan muchas veces que no procede la inscripción del sindicato por errores institucionales, es que, por ejemplo, de los 20 que nosotros indicamos, siempre resulta alguien indicando: esa no es mi firma, yo no firmé, yo no doy mi consentimiento, y entonces en ese momento nos quedamos con 19, y el requisito indispensable es que sean 20. Entonces, por eso, por favor, si un día Dios les permite a ustedes formar un sindicato, tanto en la formación, requerimiento que van a hacer ahí, y en el acta constitutiva, por favor, que vean de que estén firmando a las personas para evitar problemas posteriores. Los estatutos, estos son sumamente importantes, ¿eh? Bueno, voy a tomar la decisión de no darles participación, pero me estoy cansando. ¿Y quién me apoya con la... Ahorita vamos a pasar, Blanqui, al artículo 221. ¿Quiere que le apoye yo, licenciado? Por favor, despacito para que yo lo pueda ir analizando. Está bien, 221. Uh-huh. Está bien, licenciado. Dice así: los estatutos de un sindicato deben contener, inciso A, denominación y naturaleza que los distingan con claridad de otros. Detenete ahí. Muy bien. Vean qué importante. Naturaleza. Ya vimos de que los sindicatos por su naturaleza se dividen en campesinos y urbanos. Continuemos. Muy bien. Inciso B, objeto. Inciso C, domicilio o vecindad y su dirección exacta. Fíjate que, ¿por qué quiero yo hacer énfasis en estos? Vean ustedes, en materia laboral dice que no nos pueden rechazar ningún memorial en la actividad procesal, para reclamo de prestaciones laborales, para indemnización, para daños y perjuicios. Pero lo único que regula la ley es cuando no señalamos lugar para recibir notificaciones. Entonces, qué importante es anotar la dirección exacta en los estatutos dónde va a ser la sede del sindicato. Continuamos. Luego del C dice el domicilio, vecindad y su dirección exacta. El D dice así:
los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierden el trabajador por el solo hecho de su cesantía obligada por un lapso no mayor de 1 año. Inciso E, la época y el procedimiento para nombrar el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Inciso F, las condiciones de admisión de nuevos miembros. Inciso G, la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, así como acordar la expulsión de algunos de sus miembros. Inciso H, el monto de las cuotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces que se pueda exigir cada año y en cuanto a la suma que se pueda pedir de las cuotas extraordinarias, la forma de pago de unas o de otras, las reglas a que se deben sujetar las erogaciones y la determinación exacta de los porcentajes a que se van destinados los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben denegarse la inscripción, autorización y concesión de las personalidades jurídicas de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que lo haga en forma excesivamente amplia. Inciso I, la época y procedimientos para la celebración de la Asamblea General, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita a que debe someterse cada convocatoria. Luego no hay inciso, pero sí, las asambleas generales ordinarias o extraordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más 1 del total de miembros inscritos. Pero si por cualquier motivo no hay quórum, los asistentes pueden acordar la convocatoria para una reunión dentro de los 10 días siguientes, la que ha de verificar legalmente con el número de miembros que a ella concurran. No es lícita la representación de unos miembros por otros en las asambleas generales, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados de sindicatos que por su naturaleza tengan sesiones departamentales o subsesiones municipales. Inciso J. La época y forma de representación y justificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos de la Asamblea General o por quien está determinada. Inciso K. Los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en el caso de disolución voluntaria o no, y las otras normas que se consideren convenientes para la buena organización, dirección y administración del sindicato. Bueno, aquí, vamos a ver. Así, perdón. Fíjate, pues entonces vamos a ver que todavía falta, no, ahí estamos. Vean, pues, cosas bien importantes aquí. En el inciso H, en el segundo párrafo, por favor, lo subrayan porque esa es pregunta de examen. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben de denegarse. Este es un requisito insubsanable. Si nosotros en los estatutos no ponemos claramente los gastos de administración y en los porcentajes que los vamos a utilizar, o si lo ponemos en una forma que es demasiado amplia, ese es un motivo para decir que hay un error insubsanable y nos van a denegar el reconocimiento de la personalidad, aprobación de estatutos y la inscripción del sindicato. Tan importante que son los gastos administrativos. Pregunta segura de examen, ¿no? La subraya bien, porque ese es uno de los motivos por los que le pueden rechazar el trámite de la formación de un sindicato, ¿sí?
También en el inciso D habla de la cesantía. Por ejemplo, si alguien por enfermedad, subrayemos en el H, segundo párrafo, por favor. Fíjate que ahí dice, los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje. Estamos en el artículo 221. Si quieren, para que usted vaya anotando ahí, para que el día de estudiar me lo estudie para el examen. Me interesa que subraye, por ejemplo, el inciso D. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntar en el examen, Delfina Díaz Catalán, afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Coca-Cola, es suspendida por el Seguro Social por enfermedades. Primeramente, Dios nunca, Delfina, pero nada más es un ejemplo. Es suspendida por enfermedad, por ejemplo, durante 6 meses. ¿Pierde o no pierde sus derechos de afiliada? No los pierde, porque esto van a estar en los estatutos que lo exige el 221 en su inciso número D. Ahora el inciso H, ubíquense en el H. Ubiquémonos en el segundo párrafo, ¿sí? En el segundo párrafo. ¿Qué es lo que dice el segundo párrafo? Los gastos, miren la lectura, los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben denegarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato si no se determina dicho porcentaje o que se haga en forma excesivamente amplia. Yo puedo indicar que el sindicato de trabajadores, pero no sabe el nombre de una empresa, vamos a ver qué pensamos. El sindicato de trabajadores de la Hacienda del Guapinol no indicaron cómo iban a hacer sus gastos de administración o lo hicieron en forma demasiado amplia. ¿Qué efectos va a tener? Que le van a denegar su aprobación, su inscripción y su reconocimiento como sindicato. Luego me iría a lo de las asambleas, creo que estamos bien. Lo que sí, dejemos claro, no es en el inciso I, hay una parte que dice, no es lícita la representación de unos por otros. Por favor, en las asambleas generales de los sindicatos no se permiten las representaciones, salvo que sean filiales de departamentos que por distancia no puedan venir. Y lo dice claro el inciso H. Entonces le pone atención al inciso H, ¿sí? Creo que ahí estamos lo más indicado. Los estatutos entran en vigor a partir de la fecha de inscripción de la resolución ministerial. O sea, a partir de la inscripción en el registro público de sindicatos, aunque no esté la publicación, ya procede formalmente a funcionar un sindicato. Registro. Que ya hablamos de que, por ejemplo, se recuerdan que el primer sindicato en Guatemala ya vieron de que tiene su número de registro y es el número 1. Por ejemplo, todos los sindicatos van a tener un número. Creo que el de la universidad, no sé por qué número anda, creo que es el 10.000 tanto. Pero bueno, todos los sindicatos tienen un número de inscripción. En este caso, el artículo 219 del Código de Trabajo dice: la Dirección General de Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener por lo menos, ¿sí?, requisitos mínimos son número, todos los sindicatos van a tener un número, lugar y fecha de inscripción, copia de los datos a que refiere el inciso A y B del artículo 220. Regresemos de una vez al B, al 220, A y B. Aquí lo tenemos cerca. Nombres y apellidos de los trabajadores y nacionalidad y vecindad del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo. Esos son los 2 requisitos que nos está hablando de la inscripción. Copia, inciso C, copia de los estatutos del sindicato en su caso de sus reformas. Y D, transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica y que ordenó dicha inscripción, o en su caso, aprobó la reforma de los estatutos. Una vez inscrito el sindicato en la Dirección General de Trabajo, debe de enviar
a sus personeros transmisión del acuerdo correspondiente, devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados de conformidad con el párrafo segundo del numeral 218, las firmas aquellas que deben llevar todas las hojas. Debidamente sería de firmar en sus folios por el jefe respectivo, o por el director en este caso. Todo dentro del tercer día, los correspondientes originales deben ser archivados. Dicho registro público de sindicatos debe inscribirse sin demora y conforme acaezcan los hechos respectivos, todos los datos importantes a que posteriormente dé lugar al funcionamiento de cada sindicato como resultado de su rendición periódica de cuentas, cambios en la integración del comité ejecutivo, consejo consultivo, padrón anual de sus miembros, federación. Estamos ahorita en el artículo, permíteme, 219, que es el registro de los sindicatos, ¿sí? Todos los datos importantes que posteriormente den lugar al funcionamiento, estamos en el penúltimo párrafo. Funcionamiento de cada sindicato como resultado de su rendición periódica de cuentas, cambios en la integración del comité ejecutivo, consejo consultivo, padrón anual de sus miembros, federación o confederación a que pertenezca, amonestaciones que formulen las autoridades de trabajo y sanciones que le impongan. Los casos de función y disolución del lugar, los casos de fusión y disolución dan lugar a la cancelación de la correspondiente inscripción. Es lo normal, ¿verdad ustedes? Si se fusionan dos sindicatos, uno va a desaparecer, solo va a quedar uno vigente. Y si se debe, por supuesto, tiene que hacerse la cancelación de la inscripción. Las secciones o las filiales dicen que todos los sindicatos deben de tener filiales. Se le llaman subsecciones departamentales, municipales o comunales, que nosotros en la práctica le llamamos filiales. Esas también deben integrarse como mínimo con 20 afiliados. ¿Oyen? Esas filiales deben de tener como mínimo 20 afiliados al sindicato para que las reconozca la ley como filiales o como secciones o subsecciones. Luego dice que la parte de las finanzas la va a manejar los recibos y todo. La supervisión va a estar a cargo precisamente del secretario de Finanzas y el secretario general del sindicato. El encargado de la filial pues va a tener que dar cuentas en todos esos sentidos. Debe velar por la buena marcha y va cumpliendo los estatutos. Fíjense que lo interesante de las filiales es que también ellos gozan del beneficio del permiso sindical. O sea, se recuerdan que esto más que todo está en los pactos colectivos. La ley habla de determinados días que tienen derecho los dirigentes sindicales a ausentarse de las labores, pero lo más importante es que ahorita hay sindicatos que dicen que pueden, durante los 2 años que ejerzan su cargo, pueden ausentarse los 2 años los miembros del comité ejecutivo. Los de consejo consultivo se tienen algún tipo de limitación. Veamos qué órganos tiene entonces un sindicato. Tiene la Asamblea General, que puede ser ordinaria y extraordinaria. Tiene el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Artículo 222. Artículo 222 del Código de Trabajo. Hablemos de la Asamblea General. La Asamblea General dice que tiene las siguientes funciones exclusivas. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Entonces, si yo le preguntara en el examen qué plazo van a ejercer los miembros de un Comité Ejecutivo o un Consejo Consultivo, son 2 años. La pregunta que yo pueda hacer en el examen podría indicar de la siguiente forma. Delfina Díaz Catalán es miembro del Consejo Consultivo. Indique qué tiempo dura su cargo. 6 meses, 1 año, 2 años. La respuesta será 2 años. Fíjense, ya le estoy indicando cómo le voy a preguntar. Le voy a poner siempre el nombre de alguien. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo cuando se lo meriten las circunstancias de acuerdo con los estatutos. Quiero decirles, hagan la anotación ahí si quiere poner entre paréntesis. Para remover, el inciso B, para remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo o del Consejo Consultivo, se requiere mayoría calificada. Mayoría calificada.
Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Las reformas posteriores de los estatutos también requieren mayoría calificada. Aprobar en definitiva los contratos colectivos y los pactos colectivos de condiciones de trabajo, o así como otros convenios de aplicación general. El Comité Ejecutivo puede celebrar a referéndum esos contratos o pactos o convenios, pero también puede aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Fijar las cuotas extraordinarias. Ya se declaró legal una huelga, ya se declaró justa, pero es la Asamblea General, ya sea en forma ordinaria o extraordinaria, la que decide. Entonces el EFE dice decidir ir o no a la huelga. Eso le va a corresponder precisamente a la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, a pesar de que esta huelga fue declarada legal y justa, pero todavía se tiene que necesitamos la autorización. Acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe federarse o separarse de la misma. Aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual. Eso también le corresponde a la Asamblea General y, por supuesto, hacerle las modificaciones correspondientes. Aprobar o improbar la rendición de cuentas que presente el Comité Ejecutivo. También le corresponde a la Asamblea General y, por supuesto, el derecho de corregir errores o deficiencias. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. Acordar con las 2/3 partes. Recuerden que habíamos hablado de este tema, de la totalidad de los miembros del sindicato, la expulsión. Se recuerdan que hemos hablado que la expulsión se requiere mayoría calificada, las 2/3 partes. Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos, el código de reglamentos o las leyes laborales. Por resoluciones relativas a asuntos contemplados en el artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la Asamblea. Salvo el inciso B y C. ¿El B cuál es? Para que sea calificada las 2/3 partes, todas las demás son simples, pero la calificada requiere nada más cuando vamos a destituir a un miembro del Comité Ejecutivo, de forma total o parcial, es calificada 2/3 partes. Y también cuando vamos a modificar los estatutos. Y el otro caso que hemos visto es la expulsión de un miembro de un sindicato. En esos 3 casos estamos hablando que es calificada, o sea, las 2/3 partes. La validez de las decisiones tomadas por la Asamblea General es indicar que haya quórum legal y que sean aprobados por la mitad más uno de sus afiliados asistentes a las reuniones. Claro, salvo la que está debidamente calificada. Pero esto debe hacerse constar en libros. Son los libros de actas y de acuerdos, y estos deben de estar autorizados por la Dirección General de Trabajo. Pero veamos en qué casos se dan las asambleas generales ordinarias. Dice que las ordinarias que ya están resueltas en los estatutos se llevan a cabo una cada 6 meses. ¿Qué funciones tiene, además de la que fue por lo que fue convocada, o sea, la agenda que va a tener? Debe obligadamente también de conocerse si se van a fijar cuotas extraordinarias, si se va a aprobar o improbar el proyecto de presupuesto anual o hacerle las modificaciones correspondientes, a aprobar o improbar la rendición de cuentas del Comité Ejecutivo y corregir los errores o deficiencias, a autorizar toda clase de inversión mayores de 100 quetzales y cualesquiera los otros que expresamente sean convocados. Si se dan cuenta, esto le corresponde a las asambleas generales ordinarias. Las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria indicadas anteriormente deben acordarse con el voto de la mitad más uno del quórum al de los afiliados a dicha asamblea, salvo las calificadas, que son las 2/3 partes. En las asambleas generales extraordinarias son las que se celebran en cualquier tiempo cuando sea necesario a juicio del Comité Ejecutivo o cuando lo soliciten por lo menos 10 afiliados. Ya fíjense que en ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo
La ley prevé que 10 o más afiliados al sindicato pueden solicitar que se lleve a cabo una asamblea general extraordinaria. Luego, dice la asamblea general extraordinaria debe ocuparse de los siguientes asuntos: elegir a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo por periodo de 2 años. Pregunta de examen: Delfina Díaz Catalán es miembro del comité ejecutivo. Indique qué asamblea la eligió. ¿Asamblea General Ordinaria o Asamblea General Extraordinaria? De conformidad con la regla general de los estatutos, fue la extraordinaria. Aprobar la elaboración y redacción de las reformas posteriores de los presentes estatutos. Aprobar, en definitiva, los contratos colectivos de trabajo o otros convenios de aplicación general para todos los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar un referéndum o bien resolver en definitiva. Acordar con las 2/3 partes de la autoridad de miembros la expulsión de un miembro de un sindicato y cualquiera otra que sea convocada. Las decisiones de todas estas asambleas puede ser por la mitad más 1 de los presentes. Primero que haya quórum, segundo los presentes. Pero el B y el C, que son la remoción total o parcial de los miembros del comité ejecutivo, consejo consultivo, es calificada a 2/3 partes, y también la reforma a los estatutos. El comité ejecutivo, ¿sí? El comité ejecutivo dice el artículo, estamos ya en el artículo 223. El funcionamiento e intervención del comité ejecutivo rige la siguiente forma. Primero nos vamos a enterar ahorita de que únicamente puede ser un máximo de 9 y un mínimo de 3. Nos vamos a dar cuenta ahorita que la representación legal del sindicato la tiene precisamente el comité ejecutivo en pleno. Por favor, no es el secretario general. Si yo le agregara a usted que la secretaria general del sindicato de la Hacienda del Guapinol es Delfina Díaz Catalán, ¿sí? Es de Díaz Catalán y es quien tiene la representación del sindicato, eso es falso. ¿Por qué? Porque la representación del sindicato no la tiene el secretario general, la tiene el comité ejecutivo en pleno. Claro, ellos pueden delegar, pero para poder delegar, primero tienen que hacerlo por un tiempo limitado. 2, no pueden otorgar mandatos para que representen atribuciones del sindicato, no pueden otorgar ningún tipo de mandato. 3, si el patrono quiere despedir a un miembro del comité ejecutivo por una falta cometida, una causal cometida de conformidad con el artículo 77 del Código de Trabajo, debe hacerlo a través de un juicio ordinario. Ya nos dimos cuenta que cuando formamos el sindicato, el patrono tiene que cuidar los incidentes, pero cuando es un miembro del comité ejecutivo, procede o debe de hacerlo a través de un juicio ordinario. Lo vamos a leer para que nos quede grabados. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. Artículo 223 del Código de Trabajo. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consta en el libro de actos y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros a arrogarse atribuciones que no le han sido conferidas. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen, otra vez la llamada del artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de sindicato de las mismas, de la misma profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de los sindicatos gremiales o independientes. La falta de algunos de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. Número de sus miembros, ¿sí? Inciso C, este es importante, lo subrayo. El número de sus miembros del comité ejecutivo no puede exceder de 9 ni ser menor de 3.
Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante el tiempo que duren en sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos, o sea, de haber pertenecido al comité ejecutivo. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el periodo. O sea, miren una pregunta hermosa de examen. Dice que gozan de inamovilidad los 2 años que duran en su cargo y 12 meses adicionales. Entonces podemos poner siempre el caso de nuestra amiga Delfina Díaz Catalán. ¿Qué pongo yo? Que ella exactamente fue miembro del comité ejecutivo y estuvo 2 años con el comité ejecutivo, pero antes de concluir el 3er año, ella es motivo de despido. ¿Procede o no procede el despido? Claro que no procede porque ella goza hasta 12 meses después de haber cesado el derecho de inamovilidad. Dichos miembros no podrán ser repetidos sino por alguna de las causas establecidas en el artículo 77 del Código de Trabajo. Y debe de serlo el patrono entonces, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario. Ese número D me lo subraya todo y también el COE me lo subraya. Dice en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que establece en este inciso corresponde igualmente a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo deben de dar aviso a la Dirección, a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de ese momento de este privilegio de inamovilidad. Miren, esto es interesante. Yo quiero que me anote eso, por favor, eso lo puedo preguntar. Puedo preguntar que Delfina Díaz Solís es miembro de un Comité Ejecutivo Provisional. ¿Goza o no goza el derecho de inamovilidad? Claro que goza del derecho de inamovilidad, ¿sí? Pero ¿qué requisito debe cumplir Delfina Díaz Catalán? Que dé aviso a la Inspección General de Trabajo y a partir de ese momento goza del derecho de inamovilidad. No la puede despedir el patrono y si la quiere despedirlo tendrá que ser a través de un juicio ordinario porque es miembro del Comité Ejecutivo Provisional. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité y el director general de trabajo o en su defecto por el inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o cualquier otra forma. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obligan a este, siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común, o sea, de acuerdo a la ley del orden judicial o el código de notariado. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en caso de que se trate, emitió su voto en contrario. Dice, puede representar judicial y extrajudicialmente cada uno de los miembros del sindicato. Pero ustedes ven que muchas veces son los dirigentes, los miembros del comité ejecutivo que acompañan a los trabajadores afiliados para defender sus derechos, ya sean de carácter económico y social, precisamente en esos intereses individuales que tiene cada trabajador. Está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos, ¿sí? Y remitir copia del respectivo informe firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos comprobantes que lo acompañen. Igualmente debe transcribirse a la misma dirección la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha. Las convocatorias a la Asamblea General deben de hacerse por el Comité Ejecutivo mediante avisos escritos publicados en lugares visibles. Para la sesión ordinaria, por lo menos con 72 horas de anticipación, y la extraordinaria
por lo menos con 48 horas de anticipación, y en ambas deberán de exponerse los motivos que las causan. Las sesiones de la Asamblea pueden ser ordinarias y extraordinarias y siempre van a ser dirigidas por el Comité Ejecutivo. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores afiliados podrán convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria, o sea, el derecho. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo no hay quien convoque a Asamblea. Bueno, entonces la mayoría de estatutos tienen la salida que 10 o más trabajadores afiliados pueden solicitar este tipo de asambleas. Ahora vamos a ver qué funciones tiene cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué funciones tiene el secretario general de organización, de trabajo, de finanzas, de actas y acuerdos, y la mujer, y otras secretarías, algunos de deportes, de la juventud, bueno, cualquier otra secretaría que se pueda hacer? Vamos a ver las más comunes, ¿sí? Primero, las funciones del Comité Ejecutivo. Debe cumplir los mandatos de la Asamblea General, realizar obras conducentes a lograr los fines de la organización, representar legalmente en conjunto a los miembros del sindicato. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar delegarlo con una mayoría calificada, puede delegarlo en una miembro del Comité Ejecutivo o en varios. Darle solución inmediata a todos los casos que se sometan a su consideración. Admitir o no las solicitudes presentadas por los trabajadores para ingresar a los sindicatos. Convocar en conjunto de sus miembros a través de los miembros debidamente facultados a las elecciones generales. Comunicar a la Elección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de afiliados. El sindicato, que debe de incluir una serie de requisitos. Solicitar a la Dirección General de Trabajo entre los 15 días siguientes a la celebración de una Asamblea General en que se ha acordado reformar los presentes estatutos que se aprueban a seguimientos procedentes. Rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos del sindicato. Presentar a la Asamblea General para su aprobación y aplicación en la primera sesión de cada año el proyecto de presupuesto formulado para este año. Celebrar juntas semanales. Designar la entidad financiera que ofrezca mayores garantías y ventajas para prestar los fondos del sindicato. Depositar en la entidad financiera elegida por medio de la Secretaría de Finanzas todas las cantidades que excedan de 100 quetzales. Comunicar a la entidad financiera cuando hay cambio para el registro de firmas, de tanto el secretario general como el de finanzas. Hacer las celebraciones de acuerdo al régimen aceptado y aprobado. Llevar los libros que determina la ley por intermedio de las secretarías correspondientes. Colocar las convocatorias en lugares accesibles. Rendir a la Asamblea General al término del periodo un informe de las labores desarrolladas. El Comité Ejecutivo responsable para con el sindicato y con terceras personas en los mismos términos que son los mandatarios en el derecho común. Las demás que correspondan de conformidad con la ley. El Comité Ejecutivo es responsable de la conservación de los bienes del sindicato y de su estado, y de esto de dar cuenta a la Asamblea General al finalizar su periodo por medio del secretario de Finanzas. La elección del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo deben ser electos en la Asamblea General extraordinaria, ¿sí? Y hacerse por lo menos con un mes de anticipación, ¿sí? Pero, por ejemplo, dice, el Comité Ejecutivo reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo consideren oportuno. Y para que haya quórum se necesita la asistencia de la diputada más uno de sus miembros como mínimo, y las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes. Veamos algunas funciones. El secretario general, ¿qué funciones tiene? Tiene que, hasta el inciso I, vamos a ver 3 concretamente. Juntamente con el secretario de organización, firmar las convocatorias a sesiones generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. Tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato que salgan electos para desempeñar cargos del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo o bien de comisiones.
autorizar su firma juntamente con el secretario de Finanzas los documentos de pago y los recibos por las sumas que el sindicato perciba. El de organización, este es el obligado a llevar un libro de registro de los miembros afiliados del sindicato, el cual debe de anotarse nombres y apellidos, ¿sí? DPI y otros datos generales. Este libro debe de ser autorizado por la Dirección General de Trabajo. Debe rendir informes de trabajo en forma anual, precisamente de los afiliados del sindicato, para efectos de la elaboración del padrón electoral. Juntamente con el secretario general, firmar las convocatorias y demás correspondencias. Pero fíjense que esto es interesante, el último. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o indefinida de este. Aquí le corresponde precisamente al secretario general. ¿Quién lo va a sustituir? El secretario de organización. Por ahí me está hablando alguien que es dirigente sindical, que dice que ellos en la práctica lo tienen, que es el secretario de actas. Le dije yo que verificáramos extremo. Yo le estoy dando datos aquí de generalidades, pero sería bueno que siempre que tengamos esto, decime, Luis. ¿Por dónde, Luis? ¿Por dónde podemos repetir? O terminar esta parte aquí y si querés hacemos un resumen. El secretario de conflictos, de trabajo y conflictos, yo le subrayé esto porque, fíjense pues, vamos a ver, Luis, ya hablamos, mira, pues, vamos a hablar, hemos hablado ahorita, por ejemplo, comenzamos con el 218, reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos y el registro del sindicato. Luego hablamos del contenido que debe contener una acta constitutiva cuando vamos a formar un sindicato. Ahorita conocimos qué funciones y atribuciones se le designan según los estatutos a un sindicato. Hemos conocido que tiene el comité ejecutivo, tiene el consejo consultivo y tiene comisiones. El comité ejecutivo en pleno es el que tiene la representación del sindicato, ¿sí? La puede delegar. No puede haber mandatarios. En sus funciones van a durar únicamente 2 años. Gozan del derecho a inamovilidad. Estoy hablando del comité ejecutivo, lo que nosotros conocemos como la dirigencia sindical, ¿sí? Y ahorita estamos viendo precisamente qué cargos hay en el comité ejecutivo. Secretario general, secretario de organización, secretario de actas, secretario de trabajo y conflictos, secretario de finanzas, secretaría de la mujer. Vamos ahorita por el secretario de trabajo y conflictos. Dentro de todas las funciones que tiene, hay 2 específicas. El día que a usted le toque ser el secretario de trabajo y conflictos de un sindicato, no, esto que estamos viendo, Luis, esto está en los estatutos. Esto no lo vas a encontrar en una norma del Código de Trabajo, sino que te vas a los estatutos de los sindicatos y ya lo vas a encontrar. Esto que yo te estoy hablando es las generalidades que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Él dice, pueden ser estos, pero pueden ser más. Aquí estamos hablando de las generales. Pero mira qué interesante si un día te nombran como miembro del comité ejecutivo de un sindicato, secretario de trabajo y conflictos. Aparte de todas las otras que son importantes, yo subrayé 2. Estudiar y conocer el código de trabajo. Mira qué responsabilidad tiene el secretario de trabajo y conflictos. Y leyes de previsión social. Pero aparte de conocer las leyes y la legislación laboral, instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. Para mí, obligadamente, el secretario de Trabajo y Conflictos tiene que ser un estudiante de Derecho. No hay otra alternativa. ¿Quién mejor que un estudiante de Derecho? Y de esta sección, precisamente para conocer el Código de Trabajo y demás leyes laborales. En unión con el secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa con relación
a los conflictos de los trabajadores afiliados. Miremos el de finanzas. Si quieren, después preguntamos. Depositar a nombre del sindicato los fondos del mismo en la entidad financiera que sea acordada por la Asamblea General, creando una caja chica no mayor de 100 quetzales. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. Esto que estoy leyendo yo están en los estatutos de los sindicatos. Secretario de Actas y Acuerdos. Convocar a los miembros del comité ejecutivo a sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren con 15 días de anticipación. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de Asamblea General. La Secretaría de la Mujer. Promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Si ustedes la llegaran a nombrar secretaria de la mujer, de la Secretaría de la Mujer, ya sabe cuáles son dentro de varias funciones, esas son específicas. Aparte, cuando lo nombren, por supuesto, tienen que leer los estatutos para ver cuáles son sus funciones. Estas que yo les estoy dando son generales. Fíjense que qué pasa si hay la renuncia al comité de un miembro del comité ejecutivo. Les quiero contar para de una vez organizarles todo esto. Vean, pues. Dice, si existe la renuncia de cualquier miembro del comité ejecutivo, la debe presentar primero por escrito. ¿Ante quién? Y la debe justificar también. ¿Ante quién? Lo tiene que hacer por intermedio del secretario general. Y este va a convocar a Asamblea General para que conozca y precisamente va a convocar para que conozca la renuncia y también va a actuar para que nombren y se llenen las vacantes. Pero ¿qué pasa si renuncia el secretario general? Entonces él debe de actuar por medio del secretario de organización. Es el secretario de organización y él va a hacer lo mismo. Lo va a hacer llegar y bueno, van a aceptarlo y todos los pasos posteriores que dan. Pero lo único que debe ser que la observación es que si son los miembros del comité, lo deben de hacer ante el secretario general. Pero si es el secretario general, lo tiene que hacer ante el secretario de organización. Procedimiento de impugnaciones. Vean, pues, lo que dice en concreto esto es acá, es que dice que si las planillas que no estén de acuerdo en una elección deben precisamente de hacer su impugnación de las elecciones ante el comité ejecutivo y este debe de convocar a una asamblea, la asamblea debe resolver y depende de lo que la asamblea pueda resolver. Nosotros, los de otras planillas, los que perdimos, podemos acudir ante los juzgados de trabajo y previsión social en la vía procesal correspondiente para que conozcan en primera instancia el conflicto. O sea, si nosotros consideramos que las elecciones pues, no fueron las apropiadas, que fueron de manera irregular, entre otras funciones, en caso que por razones administrativas o retraso del trámite de inscripción. Fíjense que qué interesante esto. Todo mundo prolonga funciones para seguir ejerciendo las mismas, ¿sí? Pero en el caso del comité ejecutivo de un sindicato dice que si por alguna circunstancia el que eligieron no toma posesión en las fechas establecidas, el que se queda no puede usurpar funciones. Únicamente se va a quedar con dos atribuciones. Una va a ser recibir la cuota sindical y la otra va a ser pagar las obligaciones que tiene el sindicato como persona jurídica. Pero las demás funciones no las puede ejecutar. Únicamente le corresponden al comité ejecutivo cuando esté en posesión absoluta. ¿Entienden? O sea, aquí, si el comité ejecutivo por X circunstancia no tomó posesión por un amparo o por lo que sea, el que se quedó tampoco puede ejercer todas las funciones, solo dos. Cobrar las cuotas y hacer los pagos que corresponden que el sindicato ha adquirido como persona jurídica. Consejo consultivo, esto te lo puedo resumir en 2 palabras. Primero, tiene funciones estrictamente de asesores. Duran el cargo 2 años, son elegidos exactamente en la misma manera que son elegidos los del comité ejecutivo. Estos no gozan, sí gozan de inamovilidad,
Lo que no tienen la licencia sindical, no la tienen como la tiene el comité ejecutivo, que en la mayoría de pactos la tienen por todos los 2 años que duren. No, estos normalmente tienen determinados días al mes y los otros días pues los tendrán que laborar en la función que les dan como trabajadoras. No pueden, bueno, tienen que ser mayores de 18 años, tienen que ser un miembro activo y saber leer y escribir y sus funciones como tales. Yo sé que le dimos un poco rápido a esto, pero si quieren, veníamos haciendo un resumen. Lo que vimos aquí de todas las secretarías, esto lo van a encontrar ustedes no en el Código de Trabajo, sino que lo van a encontrar en los estatutos de los sindicatos. Siempre, por favor, siempre que usted dé una asesoría en un sindicato, que no se le olvide leer. Primero, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Segundo, los estatutos. Ese es un requisito indispensable. Todo lo que hablamos ahora está contenido en la ley, pero está ampliado en los estatutos de cada sindicato, ¿sí? Preguntas o cosas que a usted no se le pueden olvidar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le preguntara qué caso establece la ley para tener un dictamen desfavorable de la Dirección General de Trabajo para no aprobarnos los estatutos, reconocer una personalidad jurídica y la inscripción de un sindicato, es exactamente la que vimos en el inciso H, que nosotros no hablemos cómo vamos a tener los gastos administrativos o bien que sean de manera excesiva. En esos casos, el dictamen va a ser favorable para que nos inscriba un sindicato. Vamos a ver, tenemos ahí varias preguntas. Andy, bueno, primero Delfina y después Andy, después los demás, por favor. O Delfina creo que solo se le marcó. Licenciado, mi pregunta es, cuando un sindicato tiene un secretario general adjunto, él es el que toma el lugar del general y no el de organización. Vamos a ver, Delfina. ¿Conoces? Primero, Delfina, tenemos que irnos a los estatutos, ¿sí? Si el estatuto de ese sindicato tiene secretario general adjunto, habría que ver qué en funciones le delega los estatutos. Yo hoy te hablé de estatutos en manera general, lo general, pero claro, no te olvides de que exactamente lo que platicábamos, fíjate que la Dirección General de Trabajo te va a aprobar los estatutos. Yo te doy normas de carácter general, pero puede ser, porque yo tengo una discusión ahorita con uno de los sindicatos de un alumno, de una clase, que él dice de que quien sustituye al secretario general en el sindicato de ellos es el de acta, ¿cierto? No el de organización, sino el de acta. Y me pareció un poco raro, pero ya quedamos de que lo vamos a verificar. Igual te preguntaría a ti, si tú conoces que en el sindicato, los estatutos, hay un secretario general adjunto, me gustaría que lo viéramos, ¿oíste? Que de repente nos apoyaras tú en los estatutos de ese sindicato. Pero la regla general es que lo sustituya al de organización. Lo voy a buscar, licenciado, porque sí, dentro de mi trabajo, yo participé como secretaria general y tenía un adjunto, pero tengo los estatutos, pero los voy a buscar porque los tengo en la oficina. Sí. Voy a pedirle a los compañeros que se quedaron ya sustituyendo el sindicato, digo, porque yo me retiré hace ya como unos 10 años, entonces sí sería bueno tener una copia para discutirlo. Sí, fíjate que sería bueno, ¿sabes por qué? Bueno, ya hace 10 años que te retiraste. Porque fíjate que esta norma que hoy es una norma general que la tiene precisamente en su portal el Ministerio de Trabajo. Pero puede ser porque acuérdate que aparentemente tenemos libertad sindical, tenemos libertad de elaborar nuestros propios estatutos. De hecho, no sé por qué la norma dice que nos lo tiene que aprobar la Dirección General de Trabajo. Pero está, mira el 218. Dice,
reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos, ya perdimos nuestra independencia, porque dice aprobación de institutos y la inscripción, por supuesto. Pero si miras el 218 dice aprobación de estatutos. Por eso me gustaría, porque puede ser que el sindicato ustedes lo hayan aprobado con un secretario general adjunto. Sí, sí, Marvin. Todo esto lo vamos a encontrar nosotros más en los estatutos, ¿oíste? De hecho, cuando me preguntaba por ahí el compañero y me decía, Lick, me perdí, porque dijo el dónde está en el código lo de secretario general, el secretario de conflictos, el secretario de organización, la secretaría de la mujer. No, eso ya está en los estatutos, ¿oíste? No está en el código. Pero cuando ustedes ven ahí el 218 dice aprobar los estatutos, entonces cuando usted tenga una asesoría, por favor, no se tienen que irse obligadamente al estatuto y al pacto colectivo. Porque esa es prácticamente lo que va a regir muchos de los aspectos laborales y el reglamento interior de trabajo. Va a regir la empresa. Vamos más allá de una simple demanda que uno quiere elaborar, ¿eh? Uno puede elaborar una simple demanda en materia laboral, pero eso va mucho más allá, ¿eh? Mucho más allá. ¿Quién más quería preguntar? Me parece muy atinada la participación de Delfina. Nos quedamos con el compromiso, Delfina, de la próxima clase si tenemos ese dato. Claro, licenciado, yo voy a solicitar que me den una copia. Oscar o Andy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me oye, Lick? Dime. Sí. Bueno, fíjese de que en el Ministerio de Trabajo, si no estoy mal, en la oficina, perdón, en el nivel séptimo, ahí está ¿cómo se llama? Un departamento específico para que son los sindicatos. Ellos ahí pueden dar lo que son todos los estatutos, reglamentos y cómo es que funciona un sindicato. Entonces, ahí uno puede dirigirse al director general que está ahí de sindicatos. No me acuerdo si se llama Ángel en ese entonces, cuando yo laboraba ahí. Entonces, él miraba todo eso. Y sí, también está en el portal, pero parece que no está actualizado. Entonces, sí. ahorita ya creo que ya lo van a actualizar, pero yo recomendaría mejor ir directamente al Ministerio de Trabajo en el octavo nivel, pero séptimo nivel. Ahí está todo lo que se requiere de los sindicatos, ahí también está para el libro de empleo de los trabajadores, ahí está todo lo que se requiere de sindicatos, empleos, autorización de actas. Entonces ahí pueden dirigirse por si algún compañero puede pasar por ahí y si él lo puede solicitar. Claro. Solamente está bien la sugerencia, Andy. Pero, por ejemplo, yo te digo, con el aporte de Delfina nos va a interesar muchísimo. Porque entonces, a pesar de que el ministerio tenga, ¿qué te dijera yo? Un proyecto de estatutos, también como hay libertad sindical y debería haber autonomía en esto, Delfina tiene toda la razón. Porque imagínate, ahí no va a aparecer un secretario general adjunto. Y fue una experiencia que ella vivió. Posiblemente ahorita el ministerio no te la apruebe, pero yo lo que te quiero reconocer es que los estatutos el ministerio ni siquiera te lo debería de aprobar, porque ese es un estatuto interno del sindicato. Sin embargo, ya ves que el 218 dice que te lo debe de aprobar, pero puede ser que tengan amplias facultades, Andy, de incluir un secretario adjunto, de indicar que la sustituye al secretario, por ejemplo, en este otro sindicato Amalán, que es el de actas y organización. La regla general te dice que debe ser el de organización, por las funciones que tienen, ¿va? Pero puede ser que hayan aprobado un estatuto con lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque si se permite en la elaboración de los estatutos, dice que tenemos plena autonomía en los sindicatos de poderlos elaborar. Pero lo vamos a consultar por lo que nos indicaste. Oscar. Licenciado, tengo una duda respecto al artículo 221 que habla de los estatutos, específicamente en el inciso H, donde dice que si los gastos de administración no son razonables, la Dirección General del Trabajo como que deniega la inscripción de la personalidad jurídica. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y qué es lo que sucede? Se deben replantear, pero como dijo que no se podían subsanar. Lo que pasa que, fíjate,
Si te das cuenta, dice que para el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de estatutos y la inscripción de un sindicato, hay errores que son subsanables, entonces te lo van a hacer llegar. Si vos querés subsanar, si tú no te das al recurso de revocatoria, pero también hay errores o defectos insubsanables. Y dentro de ellos yo te puedo mencionar, por ejemplo, que no sean 20, sino que presenté 19 miembros de un sindicato. Eso es insubsanable, no te van a inscribir nunca a un sindicato, porque la ley exige como mínimo 20. Lo que he visto en la práctica es de que muchas veces aparece uno que dice yo no firmé, entonces dicen, bueno, entonces solo son 19. Entonces, el rechazo. Pero me llamó, fíjate que me da mucho la atención. Vamos a ver, fíjate cuando llegas a los estatutos, de hecho los estatutos está en cómo se deben de distribuirse los gastos administrativos. Lo que la ley prevé es de que si vos no sos claro como sindicato, cómo vas a tener tus gastos administrativos, en qué los vas a gastar, de qué manera los vas a utilizar para el sindicato, si no hablas claro ahí, es motivo de que te rechacen el reconocimiento de la persona jurídica, la aprobación de los estatutos y la inscripción. O sea, sí es un motivo que está establecido en la ley. Y vamos a ver, ya sabes, porque yo tengo material donde yo les hablo en qué rubro se debe gastar. Por ejemplo, en salud, en gastos propios de administración. Tiene, fíjate, como 4 rubros en los que uno debe decir en qué va a gastar ese dinero. Muchas gracias, licenciado. Delfina, ¿qué decime? En el sindicato del STC, que es el mayoritario, el que hace la denuncia del pacto y hace las negociaciones, ellos sí manejan un secretario general y firman los de la organización, el secretario de organización, porque, o sea, he visto las circulares donde el de organización es el que siempre está a la par del secretario general, o sea, ese está modificado. Sí, pues, pero siempre mirámelo, Delfina, por lo que dijo Andy. Andy nos dio una luz por ahí que yo más creo que tienen un formato, pero superable, o sea, tampoco nos pueden posiblemente... Yo porque si lees las funciones de la organización en general, casi van de la mano. Pero un secretario adjunto sería prácticamente el sustituto automático, pero habría que verlo al adjunto, habría que verlo. Jóvenes, un minuto, me voy a tomar nada más. Entonces, con el trabajo vamos a continuar, por favor. El trabajo yo quiero que todos tengan el pacto que decidieron estudiar con su grupo y, por favor, de antemano quiero que me estudien ya 10 o más derechos de la clase trabajadora que han sido superados por los pactos. Por ejemplo, muchos de ustedes me hablaban de que ya existe el bono del pescado, existe el bono de aniversario. Esto ya superó al bono tradicional que nosotros conocemos. Alguien me habló que en el pacto tenían, por ejemplo, el incremento de vacaciones, el incremento de horas extras, bueno, el derecho que tenemos los estudiantes de derecho, el derecho que tenemos los estudiantes universitarios de determinadas cuotas. Entonces quiero que de antemano me vaya buscando mínimo 10 garantías que han sido superados por los pactos de conformidad con la ley. La ley nos otorga, por ejemplo, en la iniciativa privada 15 días de vacaciones, pero el pacto ya superó a 20. Entonces me va anotando esa superación, ¿sí? Mínimo tienen que ser 10, mínimo, ¿eh? Entonces me va buscando y después le voy a dar otras indicaciones. Y ya decidí de que si no da tiempo, pues no exponemos, pero sí quiero que me tenga todo esto porque va a ser que yo le voy a estar preguntando, vamos a ver qué manera lo hacemos, ¿eh? Eso va a costar 10 puntos y nos quedamos con un examen de 30 puntos, ¿eh? Para que usted no pierda el trabajo que habían ido ejecutando. Y por favor el material yo se lo voy a hacer llegar cuando termine, ¿eh? Lo que sí es que ya agradezco que hay más de 100 conectados, me llena el corazón y bueno, vamos a seguir adelante. No vamos a estar presentando, pero porque vamos a estar usando mucho el código, ¿eh? Así es que vamos para adelante y un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado.